Bueno, moitas gracias a todos por estaros aquí. Buenas tardes ou buenas noites casi. Cando fai uns días me preguntaba Pedro se sería adecuado vir a presentar ao local de hábitat deste proxecto, eu pensaba poucas cousas serán máis adecuadas para presentar en hábitat que leva 40 anos, que cumplimos en este ano, sendo fieles, creo eu, ao seu eslogan de estudando para conservar. Poucas cousas, digo, serán máis adecuadas que presentar un traballo, un estudo como este, precisamente centrado na conservación de especies, de dúas especies tamén emblemáticas como son a salamandra, que golosa, a salamandra rabilarga e a Hiperocerta montipa. Desde logo que un sitio adecuado, fai 40 anos, tamén estaba Pedro, cando iniciou este trayecto o Grupo Hábitat, e, como digo, agradecer aos presentes e agradecer, creo que por orden de intervención, imos a ter hoxe con nos a Horacio Naveira, Pedro Galán, a Martiño Cabana, a José Antonio Cortés e a Fernando Bandín, que nos van a presentar este proxecto. Xa os deixo moi. Moitas gracias. Pues, primero, muchas gracias por la oportunidad que nos dais ocasión de hablaros del proyecto. Precisamente uno de los... Este es un proyecto que realizamos con el apoyo de la Fundación Biodiversidad y son muy pejigueros para todo lo que se refiere a publicidad de la deuda. Tenéis que darle publicidad al trabajo que hacéis. Bueno, pues venga, en la facultad, a través de la web. Qué mejor ocasión, el Grupo Naturalista Hábitat, pues perfecto, y sobre todo conociendo a Ricardo desde hace muchos años, os lo he dicho, muchísimas gracias por esta oportunidad. A ver qué os parece el proyecto. El proyecto tiene un título un poco, digamos, técnico, que si modelos predictivos de la conectividad funcional de poblaciones amenazadas en zonas de especial conservación de la red Natura 2000. Es un proyecto que se realiza con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y dura justamente un año. Termina a finales 31 de mayo, tenemos que haber terminado. Empezamos en junio del año pasado y un poco lo que buscamos con el título que le dimos precisamente para esta charla, prioridades de protección de dos especies amenazadas, elegimos dos especies de pequeños vertebrados, una lagartija, una salamandra, tienen un grado de amenaza pues, significativo, son consideradas vulnerables, pero os hablará a continuación un poco de estas especies y del hábitat. Y consecuencias del cambio climático, porque todo esto se enmarca dentro del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. ¿Qué se busca? Pues se busca tratar de proyectar sobre el futuro el escenario climático, cómo va a cambiar el clima, qué consecuencias va a tener ese cambio climático sobre todos los sectores realmente, va a tener consecuencias en hábitats naturales, y proyectarlo, en nuestro caso, una dimensión muy concreta, un espacio muy localizado, que es la zona de especial conservación Betanzos-Mandeo, y circunscrito entonces a esa estrecha franja de terreno protegido, porque es estrechísima, es el cauce del río y unos metros a izquierda y derecha, poco más. Estas dos especies, las que os comentaba de Ricardo hace un momento, Hiperocerta montícola y Euglossa lusitanica, consideramos que son además particularmente sensibles a la fragmentación del hábitat que conlleva el cambio climático. Fragmentación del hábitat quiere decir subdivisión de las poblaciones, mayor riesgo de extinción. Lo que nos proponemos es, mediante una serie de herramientas, primero genéticas, que es la parte que a mí me corresponde, tratar de estimar flujo génico entre distintas subpoblaciones a lo largo de esta zona de especial conservación, y empleando luego herramientas telemáticas, hacer un mapa de alta resolución de elementos del paisaje, distribución animal, predecir cómo el cambio climático va a afectar a la distribución de estas especies, y con la ayuda de esos marcadores genéticos de los que os voy a hablar dentro de un momento, tratar de inferir cuáles son aquellos elementos del paisaje que son más determinantes a la hora de mantener el flujo génico entre las poblaciones. Objetivo final, pues con la colaboración de la entidad de custodia de la Fundación Fragas Mandeo, entidad de custodia del territorio,
señalar prioridades, que es a lo que alude el título de esta charla. Mira, sería conveniente asegurarnos una gestión del terreno de determinadas parcelas, pues mediante convenios con los propietarios o mediante adquisición, porque esa parcela contiene elementos fundamentales en la normativa de las poblaciones y tenemos que asegurarnos de que eso persiste en el tiempo. De todas maneras, es una batalla, una guerra perdida. Lo único que vamos a conseguir es ralentizar lo que va a ser inexorable, que es la desaparición, por lo menos, de una de estas dos especies, de Hydrobacerta monticola, pero intentaremos retrasarlo lo más posible. En el proyecto participa, es multidisciplinar. Pues ya os comenté, Horacio, soy el especialista en genética de poblaciones. Está Pedro Galán, que es el encargado de la parte de zoología, el estudio, la obtención de muestras que son pues, un trocito de cola, en el caso de la lagartija, trocito de dedo, en el caso de la salamandra. Esos muestreos los realizan dos personas que David no, Ismael está aquí, y que los podéis ver precisamente ahí en uno de los carteles en plena faena. Luego tenemos a personal de informática. Son especialistas en reconocimiento de patrones visuales a partir de fotografías tomadas con satélite, pues nos permiten tratar de automáticamente hacer una calificación de las distintos elementos que hay en el paisaje, reconocer si se trata de masas boscosas de tal tipo, de tal otro, si hay roca, lo que sea. Y son Manuel González Penedo, Jorge Novo Buján y Sergio Bamonde, que está aquí con nosotros, que es uno de los contratados con cargo al proyecto. Con ellos trabaja también directamente Martiño Cabano Otero, que también está contratado con cargo al proyecto. Él se encarga de la parte de modelos de distribución animal y trabajan pues, codo a codo los dos, Sergio y Martiño. Tenemos luego a personal ligado al ámbito, a la dimensión sociológica. Con nosotros ahora está José Antonio Cortés y con él también trabaja Elvira Santiago Gómez. Y tenemos unos colaboradores externos. En estos momentos el que más está colaborando es Neftalí Sillero, desde la Universidad de Puerto, por el tema de modelos de distribución animal. Y Miguel Vences, que es gallego, pero trabaja en Alemania, en la Universidad de Landshut, que nos tiene que echar una mano pues, dentro de muy poco, cuando intentemos genotipar todos los individuos que hemos capturado hasta ahora, ¿no? Las muestras que hemos. También participan Teresa Martínez y Sánchez de Neira, que es la encargada de realizar las encuestas, que precisamente creo que dentro de 2 semanas, ¿no? Tenemos un acto en Coirós, porque de nada vale que con todo el apoyo científico que consigamos hagamos determinadas recomendaciones sobre acciones que convendría cometer en términos de gestión del territorio, si no contamos con la complicidad, con la ayuda de los vecinos, de la sociedad local. Y es un poco eso lo que buscamos también, explicarles cuáles son los objetivos del proyecto, pretendiendo que una vez comprendan que esas acciones de protección del medio ambiente no son lesivas para sus intereses, sino todo lo contrario, pues contar con su colaboración. O sea, os digo, un poquito, muy breve, porque somos varios los que queremos intervenir. Mi parte, como os adelantaba, es la de genética de poblaciones. Hemos primero secuenciado por completo los genomas de las 2 especies con las que estudiamos, con las que trabajamos. Los métodos de extracción ahora no hacen extracción y construcción de la genoteca, pero a lo que voy, esto es sobre todo trabajo intensísimo de laboratorio que hace una empresa, no lo hacemos nosotros simplemente les damos las muestras, una hembra de Hydrobacerta monticola, otra hembra de Chioglossa lusitanica, quiere decir, las muestras de tejido, y a partir de ahí ellos nos hacen una secuenciación del genoma completo, que es, toma, aquí está, quiere decir, te mandan los archivos
y tú tienes a partir de ahí que intentar sacar algo en limpio. No me voy a parar con los detalles de la secuenciación. Es secuenciación lo que llaman de próxima generación, es lo último de lo último, y es extraordinariamente barato. Hoy en día, por 3.000, 4.000 euros, pudimos secuenciar los genomas completos de ambas especies. Y en el caso, ya salto esto, sí que es interesante que me pare aquí un momento. Lo que secuenciamos realmente son trocitos de ADN muy cortos, que no tienen más de, como señala aquí, son unos, creo que lo decía, bueno, no lo dice, son no más que 150 pares de bases, no es más, y se van ensamblando. Entonces lo que hemos conseguido es así, conseguir un determinado grado de cobertura. Cobertura quiere decir las veces que se secuencia una misma posición del genoma. En el caso de Iberolacerta, la cobertura es muy buena. Hemos pasado 26 veces secuenciando por cada posición. Eso nos da una garantía de que hemos secuenciado bien, muy bien, el genoma completo, porque puede que haya errores. En el caso de Iberolacerta, en cambio, solo 3 veces. ¿Por qué? Porque el tamaño de los genomas de estas dos especies es realmente distinto. En el caso de Iberolacerta, para que os hagáis una idea, viene a ser la mitad del genoma humano, 1.400 millones de pares de bases. Pero en el caso de Quioglossa, es casi 10 veces mayor que el genoma humano, son 25.000 millones de pares de bases, es una barbaridad. Y esos genomas están en trocitos de 150 pares de bases, y de ahí tenemos que sacar algo en limpio. Hicimos, eso sí, que lo hicimos nosotros, un test de calidad. Queríamos asegurarnos de que las secuencias que nos habían dado eran correctas. Los test fueron estupendos, comprobamos que efectivamente lo eran, y bueno, no se ve aquí, pero 151. Ese es el tamaño de los fragmentos que hemos obtenido. Hay millones y millones de fragmentos, y todos, aquí está la distribución de tamaños, todos tienen 151 pares de bases. Ni una más, ni una menos. Yo alucino con las modernas técnicas de secuenciación, porque además es rapidísimo, pues son capaces de precisar hasta ese extremo. ¿Y qué hacemos a continuación? Pues lo que hacemos a continuación es bastante complicado. Lo más sencillo fue conseguir efectivamente los genomas completos, porque mi parte consiste en poder determinar el genotipo que presenta cada individuo en miles de loci, hasta tal punto que nosotros ahora mismo estamos construyendo 89 genotecas de otros tantos individuos. Cada individuo que hemos muestreado de Iberolacerta montícola, tenemos que construir una genoteca. Genoteca quiere decir una muestra de ADN, la cortamos en trocitos, y eso lo vamos a enriquecer en una serie digamos, se trata de enriquecer esa genoteca. Enriquecer quiere decir hacer más abundante mediante una técnica que se llama reacción en cadena de la polimerasa. Pues vamos a conseguir que a partir de ese ADN que tomamos de un único individuo, vamos a procurar que de ese ADN amplifiquemos aquellas regiones que vamos a utilizar luego para localizar variación entre unos individuos y otros. Y para eso nos valemos de una clase de elementos que se llaman elementos móviles, que MOVISEC alude a esto. Hay unas secuencias en el genoma que se mueven de aquí para allá, están presentes además en múltiples copias. Múltiples quiere decir que puede que haya uno de estos elementos que está presente en decenas de miles de copias. Se considera que son elementos parásitos. Durante mucho tiempo se llamaron ADN basura. Y ya digo, está presente en decenas de miles o centenares de miles de copias. Pues el trabajo que estamos haciendo ahora es precisamente identificar algunos de esos elementos, y como están dispersos por todo el genoma, y en decenas de miles de copias muy parecidas entre sí, aprovechar esa dispersión por todo el genoma para analizar las secuencias de copia única que están justo al lado de esos elementos. ¿Cuánto?
pues a lo mejor solo 300 pares de bases. Identificamos esos elementos que están presentes en centenares de miles de copias, o decenas de miles de copias, y nos vamos a la región adyacente, que es de copia única, y ahí es donde vamos a tratar de buscar variación entre unos individuos y otros. ¿Qué tenemos ahora? Pues tenemos prácticamente la garantía de que en Bibliolacerta montícola, con lo que ya ahora mismo hemos desarrollado, vamos a poder analizar la variación simultáneamente en un individuo en 20.000 loci. Y vamos a comparar cada uno de estos 89 individuos entre sí en 20.000 posiciones distintas del genoma. Con Tioglosa, pues debido a lo que os comentaba antes del elevado tamaño del genoma, bajo grado de cobertura, pues solamente vamos a poder analizar variación, digo solamente. Cuando trabajábamos hace pocos años con microsatélites teníamos 20 loci. Ahora tenemos 8.000 para Tioglosa y el número de individuos que hemos muestreado es de 49. Y eso es lo que esperamos, que con tamaño, volumen de marcadores, un elevadísimo número de marcadores, poder detectar de un modo extremadamente fino posibles barreras al flujo génico que de no contar con una batería tan inmensa de marcadores pasarían desapercibidas esas barreras. Yo que vengo de los viejos tiempos, del calibre y de la tesola en el campo, me maravilla, me alucina la varita mágica que representa la genética, o sea, la profundidad que te hace ver, contemplar las cosas que era absolutamente insospechada no hace tanto, hace poco. Bien, yo voy a hablar de las dos especies seleccionadas, las poblaciones amenazadas de esas especies, y son, como veis aquí, como ya se ha dicho, la salamandra rabilarga, salamandra rabilonga y la lagartija gaserra. Aquí aparece la distribución mundial. En todo el planeta solamente existen en el noroeste ibérico, las dos especies, solamente. Por lo tanto, se dice que son endemismos del noroeste ibérico. Y es la elección de estas dos especies que comparten su origen biogeográfico, endemismos del noroeste ibérico, viene también dada porque el hecho de ser un anfibio y el hecho de ser un reptil, es decir, con requerimientos ambientales muy dispares, sin embargo conviven en el CEC de Betanzos-Mandeo. Las dos están juntas en la cuenca del Mandeo. Bien, estas dos especies tienen un origen en el antiguo núcleo noroccidental ibérico, porque el noroeste ibérico fue durante todo el terciario, desde mucho tiempo atrás, una región aislada. Estaba aislada por mares interiores de la meseta y el Atlántico, hacia el oeste. De manera que eso produjo que aparecieran especies que se originasen de ahí y son exclusivas y endémicas de esa zona. Aquí veis en este mapa la probabilidad de aparición de la salamandra rabilarga, que es, como pongo aquí, es un relicto climático. Esta distribución, ya de por sí muy limitada, el noroeste ibérico, todavía se ve mucho más limitada por sus estrictos requerimientos ambientales. El hecho de llamarlas relictos climáticos significa que en el pasado tuvieron una distribución más amplia. Ahora, el cambio climático, cada vez más acelerado, las está relegando a puntos muy concretos. Como veis, aquí está la distribución predictiva de la rabilarga, está arrinconada en las zonas de mayor influencia atlántica del noroeste, en este caso concreto de Galicia, zonas de mayor influencia atlántica. Pero además de eso, esta especie precisa de ambientes saturados de humedad, se dice que es hidrófila, solamente puede vivir en ambientes muy húmedos, muy saturados de humedad. Y además, donde haya desniveles del terreno, taludes, es orófila. Normalmente cría o se reproduce en corrientes de agua muy oxigenadas, muy poco contaminadas, de manera que tanto el adulto como la larva está enormemente condicionado por el ambiente que lo rodea. Es muy exclusiva, y estos arroyos no contaminados y estas fragas atlánticas que generan un ambiente muy húmedo son bienes cada vez más escasos. La lagartija serrana
que también está restringida a puntos muy concretos de la península ibérica, en realidad es una especie montana. El nombre científico lo dice, lo acepta, montícola, de la montaña. Es una especie montana. Sin embargo, ha sobrevivido en poblaciones aisladas, como relicto climático, como restos de una distribución mucho más extensa en el pasado, en algunos puntos aislados de la costa gallega, como el Monte Pindo, como esta del río Mandeo, o como la del río Lambre, ya sabéis, Ponte do Porco arriba, o como la del Mandeo. La del río Lambre se ha extinguido. Se ha extinguido hace muy poquitos años. El cambio climático y otras alteraciones del medio las están arrinconando y cuando llegan a un punto muy reducido poblacional, desaparecen. Bien, esta distribución más extensa en el pasado probablemente ha coincidido con la expansión de los bosques templados al término de las glaciaciones. ¿Veis aquí? Estas son as nosas carballeiras. As carballeiras de Kerku-Robu, aquí en este noroeste ibérico y hasta el centro de Europa. Pero es que estos dos animales, el hecho de su restricción geográfica y necesidades ambientales, no permitió que se expandieran con el bosque después de las glaciaciones, sino que quedaron aisladas aquí. Sobrevivieron a las glaciaciones porque son especies que les gusta el calorcillo, son termófilas, y han sobrevivido a duras penas a los máximos glaciales en lo que se llama refugios glaciales, y ellas se expandieron con los bosques. Lo que pasa que desde el Neolítico, desde los últimos 5 o 6.000 años, el impacto humano sobre el territorio ha relegado estos hábitats naturales, estas fragas atlánticas, por ejemplo, a zonas cada vez más restringidas, y con el hábitat, la fauna que los poblaba. A nuestros días han llegado, en esta esquina noroccidental ibérica, únicamente fragmentos de estos bosques atlánticos. Y estos fragmentos han persistido en aquellas zonas donde la orografía, muy complicada, ha impedido pues, un uso agrícola y ganadero intensivo. Las laderas del Mandeo, como las laderas del Eume, no han valido nunca ni para poner leiras ni pastizales para ahogando. Y por eso en esas zonas ha ido sobreviviendo el bosque. Esta foto está sacada desde el mirador de Aspenuca. Este es el Mandeo. Esto es lo que queda desde este punto de vista de la fraga del Mandeo, que aquí esta foto ahora mismo está igual. Estamos en invierno, los árboles caducifolios, los avereiros, salgueiros, carballos, están sin hojas y se ve perfectamente el contraste con los eucaliptos. Ya veis lo que queda de hábitat autóctono rodeado de eucaliptales y estas zonas más llanas donde quedan pues, los núcleos poblacionales y las explotaciones que van quedando. En el Mandeo, la salamandra rabilarga normalmente, aunque no siempre, aparece ligada a las corrientes de agua. Esta foto está sacada en la minicentral de Zarzo, que es un hábitat típico, como también lo es para la lagartija serrana. También esta foto está sacada en Zarzo, pero en vez de seleccionar las zonas más umbrías, más húmedas, selecciona los roquedos soleados. Es un reptil, necesita termorregular, necesita sol. Pero fijaos, estas rocas son exactamente estas rocas. La parte en sombra que da el río y la parte soleada que da a una pista que pasa por aquí. Es decir, las dos conviven, aunque sus requerimientos son distintos, pero conviven en las mismas zonas. Bien, se trataba en este proyecto de especies amenazadas, y las dos lo son, y además con un universal reconocimiento. Esto es la consideración de la IUCN, que es la Organización Mundial de mayor prestigio y reconocimiento para la catalogación de especies amenazadas, que reconoce a la salamandra rabilarga como vulnerable y también a la lagartija serrana como vulnerable. Exactamente la misma categoría que le otorga o decreto galego de especies amenazadas. El anexo 2 de vulnerables, aquí aparece Quiogrosa lusitanica y aquí aparece Hidrolacerta montícola. E neste caso matizando poboacións de baixa altitude da provincia da Coruña, exactamente as nosas. Poboación de baixa altitude da provincia da Coruña. Bien, esto a nivel de las especies, pero a nivel de las poblaciones también hay amenazas muy claras. No hay demasiados estudios, pero en el caso de la población de la rabilarga del Mandeo, habíamos observado declives en el siglo pasado que aún continúan en el presente. Aquí se ve un estudio de un pequeño manantial que bastó el hecho de que drenase el manantial para dar paso a una pista para que
la presencia de larvas desapareciese a partir del año 2010. También en la lagartija serrana hemos detectado declives. Este trabajo también es del último año del siglo pasado, donde ya este punto blanco significa una población desaparecida, ya había una población desaparecida. Bueno, estos declives también están continuando. Aquí todavía señala como existente la población del lambre y ya desaparecido. Es un proceso que conforme avanza el cambio climático se está magnificando. Bien, la lagartija serrana es un reptil y no soporta el dosel forestal, de manera que está condenada a vivir en afloramientos rocosos en zonas soleadas. Y eso hace que se distribuya en núcleos disjuntos, entre un claro rocoso o un muro de piedra de un viejo molino, y el siguiente a veces tienes centenares de metros de bosque cerrado de hábitat inadecuado. No solamente ni mucho menos el cambio climático, la actividad humana también, y a veces la actividad humana en negativo, en dejar de realizar actividades. La lagartija necesita muros soleados o rocas soleadas. Si no hay rocas, utiliza los muros. Pues bien, el abandono de las actividades tradicionales hacen que la sucesión natural de la vegetación vaya cubriendo estas zonas expuestas. Y lo que fue una casa, esto es la casa que está al lado de la mini central de Zarzo, y lo que fue unos muros de este zócalo y de lo que es la casa llenos de lagartijas hace 15 o 20 años, ahora están así, ya no son idóneos. El abandono de estas zonas ha hecho que la vegetación se lo vaya ocupando todo porque no hay herbívoros que la controlen, ni seres humanos ni herbívoros. Bien, durante este año pasado y en este año que ahora empieza, lo que os decía Horacio de la duración del proyecto, hemos muestreado esta CEC para obtener esas muestras de tejidos y también para georreferenciar los puntos. Cada punto donde aparecía la rabilarga o la montícola, ahí se obtenían datos concretos y le sacábamos un trocito de tejido para estos estudios genéticos que van a ser, digamos, el meollo del proyecto. Bien, en este año 2018 cada punto rojo es una localización de montícola. En este caso habría otro mapa similar para Queoglosa y esto se ve como sigue perdurando donde estaba presente pues hace muy pocos años. Poblaciones disjuntas, poblaciones en alto riesgo de desaparición, sobre todo porque el flujo genético entre ellas está impedido o potencialmente impedido, y el hecho de que el río, que tradicionalmente ha actuado de corredor natural para estas dos especies, las riberas del río en favorable estado de conservación, repito. Bien, pues en este proyecto lo que se intenta descubrir son barreras que impidan ese flujo entre las poblaciones para ayudar a su continuidad. Fijaos en estas ortofotos, las fotos aéreas, se ve perfectamente que la Carballeira mixta, el Robledal, se ve perfectamente que en determinadas zonas es continuo, pero en otras ya se ven repoblaciones, plantaciones de eucaliptos recientes y más antiguas. Es decir, cambios en los usos del suelo pueden impedir el contacto entre poblaciones. Y de hecho lo impiden porque, si os fijáis en la foto sacada desde la Espenuca, la cantidad de eucaliptos que había es un ataque muy grande al medio natural gallego, el incremento de las plantaciones de eucaliptos. Y a eso, digamos que podemos llamar los factores inmediatos, factores locales, cambios en los usos del suelo, plantaciones de eucaliptos, etc., abandono de actividades agrícolas, se une las previsiones de evolución de las poblaciones en función del cambio climático. Y para ambas especies prevén reducciones mucho más grandes. Os decía Horacio que para finales de este siglo la rabilarga persistirá, mientras que las previsiones dicen que la montícola desaparecerá. Si todo continúa como hasta ahora, se haga lo que se haga, la lagartija seguirá. Desaparecerán esas poblaciones, con todo su interés biogeográfico, que son las últimas que quedaban de lo que fue Galicia, de lo que fue el noreste ibérico hace miles de años, de bosques adecuados. Los últimos de Filipinas pueden ir desapareciendo.
Lo que vamos a intentar es actividades que puedan retrasar esto. Y esta, pues puede todavía, según los modelos de cambio climático, que tiene que ser contrastados, puede pasar. Esto está sacado de esta publicación que es descargable, está accesible en la red, es el impacto y vulnerabilidad y adaptación al cambio climático de la biodiversidad española. Por lo tanto, estas poblaciones, la rabilarga y la montícula, están amenazadas tanto por estos procesos locales como por procesos globales como el cambio climático. Esto es lo que yo quería presentar estas especies en su entorno. Y ahora continúa. Bueno, pois eu vou explicar un pouco como vamos a integrar a parte de xenética e en parte a parte de ecoloxía, digamos, das especies, co tema de os diferentes tipos de hábitat que temos na zona e as diferentes características ambientales que temos en toda a nosa área de traballo, non? Vou facer unha presentación un pouco conxunta das cousas que está traballando Sergio e as cousas que estou facendo eu con o tema de modelización. Bueno, a modelización predictiva o que se basa é que nós temos unha determinada realidade, pois, por exemplo, temos unha determinada zona de traballo, unha determinada vegetación, unha altitude, unhas características climáticas determinadas, e coñecemos onde está as diferentes especies cas que nos queremos traballar. Entón, esa é, digamos, que a realidade, pero esa realidade non é numérica, non podemos sacar conclusións directas, e entón nós o que facemos é a través de unha serie de modelos que non son máis que abstraccións ou simplificacións matemáticas, digamos, uns números, uns datos que son os resultados numéricos que nos están determinando, nos están explicando cal é a distribución desa especie, ¿no? E para realizar eso o que utilizamos é un modelo predictivo. Aquí poñía unha pequena introducción do que é o concepto de nicho. Probablemente en ecoloxía o concepto que máis significados ten, cousa que é bastante peligroso, porque unha cousa non se debe significar 2, 3 ou 20 cousas do mesmo modo, non? É o concepto de nicho. Nos o que estamos facendo aquí son modelos de nicho, e digamos que o que nos utilizamos é o que se denomina nicho greeneriano, que ven a dicir cales son as condicións ambientais que determinan a presencia de unha determinada especie. Pues, por exemplo, a salamaganta necesita unha determinada actividade ambiental, necesita unha temperatura determinada, etc. Non confundir co que se denomina nicho newtoniano, que son o papel que cada unha das especies realiza nun determinado ecosistema. Por exemplo, se denomina nicho o nicho dos herbívoros, non? Pues, a salamaganta, con este concepto de nicho, é unha especie carnívora, alimentase de invertebrados principalmente, non? Posteriormente, Hutchinson xa realizou, vedes que os dous primeiros conceptos son conceptos moi abstractos, nada numéricos, nada matemáticos, non? E considerou que había que cuantificar un pouco ese nicho con unha serie de valores, digamos, e entonces o definía como un espacio n-dimensional, onde cada dimensión é unha determinada temperatura. Pues, salamaganta vive entre 12 e 14 graus de temperatura. Pues, esa sería unha das dimensións, por exemplo. Unha humedade ambiental de entre 80 e 90% sería outra dimensión, e así todas as dimensións que podemos considerar para determinar cal é o ambiente que necesita esa determinada especie para subsistir. En teoría, fora dese ambiente, esa poboación ou ese exemplar, esa poboación en concreto, extinguiríase. Si salamaganta vive nun lugar, chega por migración a un determinado lugar, que por haber un eucaliptal ten unha temperatura maior, unha disecación maior, pues esa poboación se acaba extinguindo, non? Isto, Hutchinson, o que nos permite
un concepto interesante é a dualidade de Hutchinson, que a partir de determinadas observacións nun determinado lugar, por exemplo, temos aquí Centroamérica, non sei cal é o... Temos aquí gran parte de América e entonces hai aquí unha serie de presencias dunha determinada especie, non? É dicir, isto sería un espacio xeográfico. Pois a cada un destes puntos se lle corresponde un espacio ambiental donde hai dúas variables, por exemplo, neste caso unha simplificación, temperatura e precipitación normal, por exemplo, e vedes que esa especie, eses lugares de presencia se acumulan todos nun determinado lugar e que outra especie, outra determinada población desa especie que poden estar moi lonxanas entre sí, realmente, ainda que sexa México e outra este en Brasil, realmente o ambiente, os requerimentos ambientales desa determinada especie son os mismos, ainda que xeográficamente estén moi distantes. Nós o que facemos cando facemos modelos de nicho ecolóxico é pasar dos dous ambientes. Temos unhas observacións nos determinados lugares con as características ambientales, facemos un modelo teórico con datos numéricos e despois volvemos outra vez atrás. Volvemos a dicir cal é o espacio disponible, non? Dentro das condicións teóricas que pode vivir esta especie. O proceso de modelización predictiva, o concepto teórico, digamos, o fluxo de traballo é enormemente sinxelo. Por unha parte, temos unha serie de puntos de presencia, estes son, por exemplo, os puntos de presencia de xeoglosa lusitánica para toda Galicia, nosotros que estamos realizando, e unha serie de variables ambientales, isto non me acordo que variable, pero bueno, é unha variable ambiental e podes utilizar multitud de variables ambientales, ou altitudes, ou pendiente, topografía, orientación da ladeira, o que se queira, non? Facemos un pouco aí de matemáticas e neste caso nos usamos Maxent, que é un algoritmo que funciona moi ben con datos de presencia, solo presencia de determinadas especies, non? Digamos, a maioría dos traballos de modelización predictiva con anfibios e reptiles se traballa con Maxent e nos sale un modelo, non? Donde a partir dos lugares de presencia e as características ambientales de cada unha das variables fai as súas argalladas matemáticas internas e salenos un mapa de menor probabilidade en azul, por exemplo, Ourense. En Ourense non temos xeoglosa, e maior presencia de xeoglosa, digamos, en toda esa zona vermelha, máis a outra costa. Unha dos apartados deste traballo, deste proxecto que quixemos desenvolver, que non é, digamos, o obxecto fundamental, é a reproducibilidade de todos os traballos que estamos facendo neste proceso. Tanto Sergio como eu estamos traballando todo en R, que é un linguaxe de programación estadística que nos permite, digamos, compartir e difundir os traballos que estamos realizando. É un código escrito nun idioma extraño, bueno, tamén extraño inglés, máis extraño, e entonces eu podo pasar a Sergio, a min, podo pasar a Neftalí, que estamos traballando con ele, que ele está na Universidade do Porto, e entón podemos traballar e digamos que a ciencia unha pouco as tendencias actuales é que vayan hacia ese proceso de que todos os procesos estén debidamente codificados para que poidan ser reproducibles e extrapolables a outras áreas de traballo, outros estudios, e que poidan ser comprobados tamén. Bueno, esta é a nosa área de traballo, marcado en amarelo, ese que vedes así en blanco é o CEC Betanzos Mandeo, aquí está Betanzos, todo este o Mandeo, isto que vedes así facendo tal é autovía, Covirós, polígono de Covirós, para que vos orienteis un pouco, é unha área bastante pequena, digamos, un poucos kilómetros. E entonces, habitualmente, os modelos de nicho ecolóxico se traballan con variables climáticas, principalmente. Que variables son as que condicionan, esa que vos dicía, de temperatura, humedad, etc.
Pero nós aquí temos unha aproximación completamente diferente porque a temperatura entre un sitio e outro tampouco é que varía moito ao largo do ano, non? Entón, aquí temos dúas aproximacións. Unha que é a aproximación topográfica e dunha serie de variables que vamos a traballar. Pendiente, Montícola vive en lugares de moita pendiente, por exemplo, Chiuríos igual. E hábitat, porque queremos determinar a influencia dos eucaliptales, un dos obxectivos principais, na presencia ou na posible extinción de poboación, e que poden, ademais, ser barreiras, iba a dicir bioxeográficas, pero non digo, barreiras que poidan evitar o fluxo xénico entre dúas subpoblacións. Vale. Entonces, como dixen, vamos usar dous tipos de variables. Unhas variables son derivadas de características de vegetación e outras son topográficas e unha serie de derivadas. Entonces, o traballo que está facendo Sergio, que a grandes rasgos o que se denomina teledetección. Teledetección é detección dunha serie de variables a distancia, non? Habitualmente o que temos é un determinado satélite, un sensor, unha cámara, que recolle a enerxía reflexada dun determinado ambiente. Os eucaliptales, unha infraestructura, unha carballeira, auga, reflexan de maneira diferente esa enerxía e podemos caracterizarlo. E entonces este sensor é o que vai, que está posto nun satélite ou nun avión, e vai a recoller toda esa información e nos manda unha estación de recepción que nos entramos en internet a donde está disponible e é donde a descargamos, non? Para o tema de hábitat, estamos traballando, ainda que despois afinaremos en resolución, estamos traballando con un satélite, isto todo é satélite, con Sentinel-2, que é do programa Copernicus, que é da NASA, perdona, da Axencia Espacial Europea, non da NASA, NASA é lanzada. E estes son, digamos que ese satélite, o Sentinel, ten unha cámara que en vez de, como as nosas cámaras, que colle 3 colores, RGB, o que fai coller 12 rangos, 12 longitudes de onda, non? E nos vamos usar precisamente as que teñen mellor resolución, que son RGB, é dicir, un ortofoto normal e corriente, e esta, que é moi curiosa, que é o infrarroxo cercano. Todas, como vedes, teñen unha resolución de 10 metros, non? Despois vamos de momento estamos afinando o método, despois vamos a intentar ser máis finos ainda, pasarnos a resolucións inferiores, incluso a ver se podemos chegar a resolucións de metro. E por que é interesante ese infrarroxo cercano? Porque hai unha relación que se cumple e que nos permite diferenciar, nos permite calcular con esas diferentes bandas, ¿no?, que nos saca o satélite, nos permite calcular un índice de vegetación de diferencia normalizada. Aquí puxen unha diapositiva que diferencia entre unha planta, a mesma planta, o mesmo tipo de cultivo. Isto se utiliza moito en teledetección en cultivos de agricultura. Entón, aquí, unha planta saludable e unha planta con estrés, por exemplo, un estrés hídrico, está desecándose, non? Pois ten un valor de infrarroxo cercano determinado e un valor de color vermello determinado e dá un determinado índice, un índice maior que a planta que está, digamos, sufrindo un estrés. Entón, nos podemos coller unha zona enorme e dicir, tal día, por exemplo, a última que mirei é do 24 de febreiro, podemos saber cal é este índice para toda Galicia, ¿no? E entonces ver que plantas están máis saludables, que cultivos están máis saludables e que cales están en un estrés híbrido, ¿no? Pois isto mismo podemos darle unha volta, verlo desde outro punto de vista
E podemos determinar que, por exemplo, agora podemos ver que os eucaliptales teñen folla e as carballeiras non teñen folla. Isto, o NDVI, o que mide a actividade fotosintética. Unha planta estresada ten menos actividade fotosintética que unha saludable, que ten unha maior actividade fotosintética. Entonces, unha carballeira agora non estamos vendo os carballos, estamos vendo as follas. As follas teñen actividade fotosintética nula, prácticamente nula. E un eucalipto, ainda que agora está un pouco máis en raposo, ten unha maior actividade fotosintética. E xuntando eso con diferentes épocas do ano, podemos poder dicir en cada píxel, en cada tamaño de 10 metros, ¿no? Dicir si é eucaliptal, isto é carballeira, isto é auga, isto é infraestructura, por exemplo, as carreteras non fan fotosíntesis, por lo tanto, o NDVI, etc. E a auga tamén fai así unhas cousas raras, entón se caracterizan, hai determinados tipos de hábitats que se caracterizan moi ben. E como idea, isto é unha primeira, porque claro, agora estamos no momento de proceso, que acabame de enseñar agora Sergio unha proba máis afinada e sale moitísimo mellor que isto. Pero sabedes, estos son falsos colores, non son colores reales. Vedes que a autovía la clava directamente, perfecta, Betanzos, o polígono de Coirós, é dicir, detecta moi ben as infraestructuras, non? Carballeiras, eucaliptales, os detecta bastante ben, aí a auga fai cousas raras, pero bueno, digamos que é o método do proceso, estamos facendo en R, entonces simplemente temos que cambiar un par de parámetros e volver a facer o modelo, e entón nos permite facer mapas de alta resolución, casi se ve hasta por aquí, por exemplo, se ven hasta as parcelas, isto é prado, o do lado no eucaliptal, que ves aquí tamén. Ahora, desta semana, avanzamos moito, cada semana vamos dando un pasillo máis. Por outro lado está LIDAR. LIDAR xa non se monta sobre un satélite, sino que coñecedes seguramente as ortofotos, que están en Geberpix, en SIGPAC. Pois cando se fixeron esas ortofotos, aparte de ir esa cámara de RGB, normal, iba un láser. E entonces, que fai o láser? O láser fai, poñamos que isto é terra firme e este é un árbol. Cando pasa o avión, emite un láser, unha emisión de luz láser. Cando choca por primeira vez ca copa, ca parte de arriba da copa, rebota e iso detecta, entonces sabe esa distancia. Pero o láser, unha parte desa luz, atravesa esas follas e vai pasando pola copa en diferentes alturas, hasta que chega ao suelo. E o láser é totalmente impermeable ao suelo. E entonces é o último rebote. Entonces, se vai o avioncito por aquí, este é o primeiro rebote e este é o segundo rebote, e sabe a altura, podemos coñecer tanto a altura do chan, a que altitude está este determinado lugar, como a altura da vegetación, a nivel de centímetros. Es decir, podemos saber que, e iso é unha resolución moi pequena, estamos traballando a 1 metro. Es decir, podemos saber que neste sitio hai un árbol que mide 17,53 metros. E iso nos permite facer unha serie de variables que agrupean un pouco aquí, e son, por exemplo, a primeira que dá, digamos, antes de nada, se vos fixades ao fondo, é esta capa, o MDT, a capa de altitude, e vedes como se ven as carreteras perfectamente. É completamente altitude, simplemente, non? Como se ven as pedras, o borde do río, se ve perfectamente todo, non? Con esta capa de altitude se fan unha serie de cálculos matemáticos e podes saber a pendiente, a orientación, se están hacia o norte, hacia o sur, hacia o este, hacia o oeste, digamos, a dirección, se están nesta dirección, ben sexa norte ou sur, ou se están en este-oeste, a insolación, que xuntando pendiente como orientación, básicamente, digamos, a cantidade teórica potencial de luz que está dando nese determinado píxel,
e dous tipos de índices, que é a rugosidade e o índice de posición topográfica, que nos dice se estamos nun fondo de val, nunha media pendiente ou nunha cresta. E despois, coa resta desas dúas altitudes, nos dá a altura de vegetación, que o que podemos calcular, por exemplo, a cobertura arbórea. Se temos unha zona con alta cobertura arbórea, e pero a certa montícola non lle vai gustar moito, non? Bueno, como comentei antes, traballamos con Maxen, que o que fai é comparar a presencia dos puntos, as características ambientales dos puntos onde nós temos presencia de montícola ou de geoglosa con todos os valores de toda a área de estudio, non? Son os dous traballos que deron nos que se definiron este algoritmo. No 2004 foi o primeiro e no 2017 se abriu, se fixo o código aberto este algoritmo. Facendo unhas pequenas probas moi preliminares, pero que xa dicen que estamos axustando moi ben. Isto é o que se denomina unha curva ROC, e con isto se calcula a área que está debaixo desta curva, esta curva ROC. Un modelo aleatorio, é dicir, con puntos tirados ao azar, tendría que estar próximo a esta línea, non? Si viñera por aquí, mal modelo. Si viñera por aquí, así, sería un modelo perfecto, tan perfecto que sería imposible que fora tan perfecto. Entón, con poucas variables, que ainda estamos traballando con poucas variables, estamos no proceso de creación desas variables, estos solamente son variables topográficas, pois xa dá uns valores bastante bons de predicción, digamos, da presencia de especie. Por poñer así algúns dos resultados que nos vai salir, como ainda non temos resultados, pero algúns resultados, por exemplo, montícola aparece, isto é a variable MDT, que é a altitude. Vai desde valores de 0 hasta casi 800 metros, e o que informa que os valores máis de menor altitude son os que teñen unha probabilidade maior de que a especie este presente, e iso é normal porque a montícola está nesta zona, nos vales, nas zonas baixas. Vedes aquí as variables, MDT, altitude, índice topográfico de altitude, aspecto de la orientación, unha serie de variables, e isto que nos permite saber, este é un modelo que se denomina Jackknife, o que fai é un modelo solamente con esa variable e mide canto é de bon, non? E entón dá un determinado valor. Este é un modelo con todas as variables, que sería un modelo, digamos, millor. E despois fai un modelo, este en verde, sin esa variable, pero cas restantes. E entón nos permite saber cales son as variables, digamos que non solamente queremos saber onde están esa especie presente, sino que variables son as que máis me interesan. Por exemplo, aquí probablemente despois saldrá eucalipto, como que cando metes eucalipto, o modelo sale moi ben probablemente, porque cando hai moito eucalipto a especie vai moi abaixo. Entón, eso o calcula moi ben, ou carballeiras. E al final saldrá un mapa como este, así, de momento está feo, porque aún hai que axustar moito, digamos, pero xa se empeza a ver, se vos acordades un pouco do mapa de Pedro con montícola, hai moitos datos de presencia por aquí, por esta zona de aquí, e hai outra tacada por aquí, e aquí, curiosamente, unha zona de pouca pendiente, con respecto ao que dicía Pedro. Esta zona é unha zona de pouca pendiente, moito cultivo. Isto é só con variables topográficas. Cando metamos variables ambientales de tipo de hábitat, será máis afinado. Por exemplo, zonas baixas de Betanzos, con moita cantidad de cultivos, moita cantidad de infraestructuras, moita presencia de eucalipto, estas zonas saian máis de valores de probabilidade moito máis baixos. Pero, de momento, xa se está vendo que, por lo menos, funciona. E este é o que os quería contar. ¿Vale?
Vale, bueno, primero pulsar a mi compañera Guida Santiago, que no puede estar hoy aquí, para presentar la parte del proyecto que estamos desarrollando nosotros desde la Facultad de Sociología, que conecta con los últimos puntos del proyecto, que es una vez que se generan estos modelos predictivos, ver cómo pueden transformarse en una herramienta de gestión en manos de, en este caso concreto, de entidades de custodia del territorio. Aquí estamos trabajando con una entidad de custodia del territorio de Franco Mandeo, intentando entender, en base a esta hipótesis que ya adelantaba Horacio, cómo, ¿no?, la utilidad de esta herramienta predictiva depende directamente de ese contexto socioeconómico en el que opera la entidad de custodia del Franco. ¿Hasta qué punto puede ser útil prestando atención a, digamos, tres variables, que es lo que a representar que hemos identificado, que son, entendemos, como clave en cómo opera una entidad de custodia? Bien, teníamos estas tres preguntas, que eran tres preguntas de investigación. ¿Qué trabajo desarrolla la entidad de custodia Franco Mandeo? ¿Qué contexto socioeconómico opera Franco Mandeo? ¿Y cómo puede ayudar a los resultados de este proyecto, ¿no?, esta herramienta predictiva, al trabajo desarrollado por Franco Mandeo? Bien, a la hora de plantearnos, ¿no?, este problema de investigación, bueno, pues nos damos cuenta, ¿no?, de que en realidad tenemos que plantear un proyecto de carácter meramente exploratorio. ¿Por qué? Porque nos encontramos en una situación en la que la custodia del territorio, como herramienta de conservación, como estrategia de conservación, pues apenas está analizada dentro de lo que es la literatura de ciencias sociales. Pues encontramos que hay bastante literatura desde el mundo anglosajón, ¿no?, con la iniciativa que se puede plantear en Estados Unidos, en el Reino Unido. Pues encontramos que en el caso español hay cierta literatura académica, pero de una perspectiva más del derecho, del análisis jurídico, ¿no?, en relación sobre todo con el contexto principal, ¿no?, de la ley de 2007, ¿no?, en la cual ya se recoge la custodia del territorio, ¿no?, como una herramienta, una estrategia de conservación, y que desde las ciencias sociales pues existe, pues, un vacío académico. Ello nos obliga, ¿no?, a plantearnos un proyecto de carácter exploratorio, en el cual no tenemos dónde asirnos para identificar cuáles pueden ser las variables clave para nuestro estudio. Planteamos, por lo tanto, una primera fase de investigación dentro de lo que sería el diseño cualitativo de la investigación, precisamente motivado por este carácter exploratorio. Una primera fase en la que tenemos que empezar a identificar cómo opera una entidad de custodia, una entidad de custodia como Franco Mandeo. Para ello, sobre todo debido al carácter aplicado de este tipo de investigación, optamos por lo que llamamos en sociología, en ciencias sociales, la investigación en acción participativa. Básicamente, el espíritu de la investigación en acción participativa es romper con la unidireccionalidad de la ciencia e implicar, ¿no?, a los sujetos con los cuales trabajamos en el mismo diseño de la investigación. En este sentido, pues planteamos una serie de encuentros, ¿no?, con la gente que trabaja en Franco Mandeo, con Fernando Bandín y con otros compañeros suyos, para identificar cuáles pueden ser los objetivos clave de este mini proyecto dentro de este proyecto, y entender cuáles son las variables que nos van a poder explicar un poco el contexto socioeconómico en el cual opera una entidad de custodia. Bien, a través de estos encuentros, lo que llamamos, ¿no?, pues, entrevistas informales, ¿no?, entrevistas no estructuradas, identificamos tres variables principales. Entonces, bueno, como comentaba, a través de estas, encuentros iniciales, entrevistas no estructuradas, identificamos las tres variables principales. Por un lado, la variable tierra, ¿no?, que lo podemos definir como, bueno, pues, las actividades de custodia, ¿no?, se desarrollan en base, uno, a la adquisición de tierra por parte de la entidad, y dos, el establecimiento de acuerdos de custodia, tanto con entes públicos, como administración, como privados, empresas y luego individuos, ¿no? Luego tenemos la variable trabajo, la actividad de custodia del territorio,
depende del trabajo realizado por tanto los miembros de Fragas do Mandeo como por personas voluntarias. Y por último, la tercera variable, que era la que denominamos variable dinero. Al fin y al cabo, la actividad de custodia se financia con unas aportaciones económicas de personas voluntarias y 2 subvenciones públicas. Lo que nos proponíamos hacer era analizar estas 3 variables. Para análisis de estas 3 variables, bueno, pues diseñamos una doble estrategia, tanto una estrategia mixta, tanto cualitativa como cuantitativa, para una segunda fase. Y es justo lo que estamos desarrollando ahora. Lo poco que traemos es lo que hemos podido sacar de una parte de la parte cuantitativa, ¿vale? Pero bueno, un trabajo que está desarrollándose justo ahora mismo, ¿no? Por un lado, para analizar, bueno, para abordar, ¿no?, el análisis de estas 3 variables, diseñamos por un lado los grupos de discusión con propietarios de tierra y población local, ¿vale? Son los grupos de discusión que se están, como mencionó antes Horacio, que se van a organizar a lo largo del mes de marzo, y que están centrados en entender, bueno, pues cuál es la disposición por parte de la población local, particularmente de los propietarios de tierra, la disposición a participar en acuerdos de custodia, en cesión de terrenos, incluso en venta de terrenos destinada a la custodia del territorio. Por otro lado, entrevistas con miembros de instituciones, Diputación, Xunta, Reserva de la Biosfera, confederaciones geográficas, que se centran en entender precisamente, ¿no?, cuál es la interacción que tienen desde las instituciones, ¿no?, cómo se entiende de las instituciones la custodia del territorio, y sobre todo la predisposición que pueda haber a financiar, a través de subvenciones, etc., la actividad de custodia del territorio, dentro, digamos, del objetivo de analizar, ¿no?, la variable dinero, y por otro lado la disposición, ¿no?, bueno, pues establecer acuerdos de custodia, ¿no?, en aquellos terrenos que puedan ser de titularidad pública, tanto diputaciones como la Xunta, concellos, etc., ¿no? Y por último, trabajo de observación participante, ¿no?, definido como, bueno, pues, trabajos que se realizan para entender, ¿no?, cuáles son las interacciones sociales que se establecen en un contexto determinado, con voluntarios, para entender precisamente, ¿no?, bueno, las motivaciones, qué les lleva a estos colectivos a trabajar, ¿no?, a prestar su tiempo, su momento de ocio para, bueno, trabajo de custodia del territorio, etc. Como digo, esos tres, digamos, estrategias de investigación cualitativa estamos desarrollando justo ahora, estamos desarrollando entrevistas con instituciones, estamos desarrollando este grupo de discusión, ¿no?, con propietarios de tierra, y también la observación participante en contextos de trabajo de custodia. Junto a esto estamos desarrollando también unas encuestas, de corte cuantitativo, destinados a voluntarios que ya han participado con Fragas do Mandeo, para intentar identificar precisamente a un nivel de detalle más fino cuáles son las motivaciones que le llevan a participar en trabajos de custodia y cuál puede ser su predisposición a, bueno, pues, realizar donaciones, en cierto modo colaborar precisamente con la financiación de este tipo de trabajos. Es un formulario online que hemos circulado gracias a la colaboración con Fernando, con Fragas do Mandeo, y lo que traía un poco para mostraros eran, bueno, pues, algunos resultados preliminares que estamos teniendo. Hemos tenido la verdad que, bueno, sorprendentemente, ¿no?, por lo general este tipo de cuestionarios online no tienen una tasa de respuesta demasiado alta. Para nuestra sorpresa, ha sido de las más altas que hemos detectado en todo nuestro trabajo, ¿no? En realidad hemos conseguido casi la mitad total de la población, ¿vale?, que respondiera, una población de 133 personas, que respondieran casi 60 personas, lo cual, bueno, pues, nos da un material para poder trabajar en estos próximos meses, ¿no?, hacer una serie de análisis estadísticos, pero bueno, que tenemos todavía que desarrollar. Lo que traigo un poco así como muestra, un poco para que veamos la complejidad que tiene, ¿no?, este contexto socioeconómico en el cual opera una entidad de custodia. Traigo una serie de descriptivos, ¿no?, para que veamos un poco cuál es más o menos el perfil, ¿no?, de los voluntarios, ¿no?, que están prestando su trabajo de cara a la custodia. En principio, bueno, son 40 preguntas
dio una tasa de respuesta del 44%, tenemos 59 respuestas. Así, a nivel general, podemos ver que dentro de los voluntarios, ¿no?, de las personas que han encontrado en la custodia del territorio pues una forma también, ¿no?, de expresar su inquietud por la conservación, encontramos que hay, en principio, una mayoría, al menos a nivel de los que han respondido a la encuesta, ¿no?, de mujeres respecto a hombres, con una curva, ¿no?, demográfica interesante, en el cual encontramos un pico, no parece aquí reflejado, así aquí de personas, ¿no?, que están entre los 45 y los 55, sorprendente en cierto modo, ¿no?, la ausencia, por así decirlo, ¿no?, de gente por debajo de los 25 años. Tenemos luego que hacer tratamiento estadístico para ver la correlación, puede haber, por ejemplo, entre sexo y edad, pero por ahora tenemos algo que ya parece indicativo, ¿no?, de qué tipo de perfil de personas pueden estar implicándose en este tipo de actividades. Otra cuestión que en cierto modo lo esperábamos, era decir, pero está bien confirmarlo, es la procedencia, ¿no? Una mayoría de gente que viene de la provincia de Coruña, tanto su residencia habitual como el lugar de nacimiento, parece que hay cierta fidelidad con la provincia de Coruña. Sería interesante luego expandir este trabajo, ¿no?, a otras entidades de custodia para ver si esto en realidad también se replica con otras entidades operando en otras provincias. Ausencia total de gente procedente de nacionalidad murense, igual gente residente murense. Es interesante contrastar estas dos por el paralelismo que existe. Otro de los aspectos interesantes que estamos observando, de nuevo hay que cruzarlo con los otros descriptivos, es el tamaño de la localidad en la que residen. No vemos una preponderancia del contexto urbano grande, en este caso será la ciudad de Coruña, pero también de otros contextos urbanos, ¿no?, aunque también hay que destacar que no existe uno de los contextos urbanos, digamos que sea descartable, ¿no? Otra cuestión también interesante es el nivel de estudios, ¿no? Vemos que dominan aquellos con formación de educación superior, ¿no?, licenciaturas, diplomaturas, doctorados, etc. Otro de los aspectos interesantes es cuando les preguntamos, ¿no?, si conocen la zona en la que desarrollan actividades de voluntariado franco-tomandeo. Vemos que hay un número significativo de gente que es de la zona. Es una pena que no se contemple toda la respuesta aquí. Otra de gente que vive en la zona pero no es de la zona, y gente que visita esporádicamente la zona. A destacar, sobre todo, la ausencia de gente que trabaje en la zona. En estas preguntas, preguntamos si se conocían, ¿no?, otras entidades de custodia, si se colaboraba con otras entidades de custodia, un poco para saber el grado de fidelidad o no, o de hibridación que podría haber. Esta es una de las preguntas más complicadas, por lo que hemos obtenido, y que ha ocasionado cierto debate, ¿no?, entre la gente de franco-tomandeo y nosotros. Tiene que ver con cómo se transmite, ¿no?, cómo llegan a conocer los voluntarios las actividades de voluntariado, ¿no? Encontramos, digo, sobre todo lo que nos está en nuestro lado de cabeza, por este elemento. O sea, esta barrera representa la respuesta a otras, es decir, hemos sido incapaces de detectar en exploraciones previas de la asociación participante cuál es la razón fundamental por la que los voluntarios acceden o tienen conocimiento sobre esta actividad. Aquí dimos un poco en el clavo, en cierto modo, pero esto demuestra de que se me ha escapado aquello. Lo interesante es que la pregunta a otras será abierta, con lo cual tenemos ahí una serie de descriptivos de los cuales nos indican cuáles pueden ser estas fuentes, ¿no?, emisoras de mensajes que les acaba llegando a los voluntarios y que les hacen implicarse en esta actividad. Nada, la mayoría de los que conocían franco-tomandeo en redes superior voluntariado. Esto es interesante también, ¿no? Hay una mayoría de personas que no han participado en voluntariado con otras entidades de custodia del territorio. Una mayoría que sí conoce otras entidades de custodia del territorio.
Aquí pasábamos ya a un bloque en el cual intentábamos ahondar en cuál era el grado de concienciación de las personas que se implicaban en actividades de voluntariado, sobre todo ponerlo en conexión con el tema de motivación, para intentar comprender, ¿no?, qué es lo que motiva a realizar este tipo de trabajo. Vemos que hay una mayoría de personas que, bueno, expresan un cierto conocimiento, ¿no?, sobre biología, ecología y conservación. Esto habrá que ahondar un poco más a través de entrevistas para ver hasta qué punto, y si esto es una cuestión de falsa modestia o qué. Yo, por las tareas de observación participante, de estar participando en estas tareas de voluntariado, creo que hay un nivel más alto del que aquí se refleja de conocimiento, ¿no? Pero bueno. Aquí también, ¿no? Esto es interesante, sería interesante luego ahondar a través de entrevistas, que es un poco lo que haremos una vez que tengamos todo el tratamiento estadístico de la encuesta, ver hasta qué punto, ¿no? Esto también es un elemento de falsa modestia, en el que, bueno, la gente parece, ¿no?, que no quiere expresar que realmente, ¿no?, está más concienciado de lo que en realidad está. Aquí vemos una distribución bastante, bueno, no homogénea, pero sí bastante bien distribuida entre, digamos, un grado de fidelización que pueden tener las actividades de voluntariado con franjas de bandera. Vemos un poco en lo que hay una mayoría, ¿no?, de personas que han participado en más de una actividad de voluntariado, lo cual es interesante. Otro de los aspectos que nos interesaba identificar era ver, con todas las motivaciones, era ver la situación en la que acudías, ¿no? Se acudía solo, se acudía con amigos, con familiares, con compañeros de trabajo. En cierto sentido, lo que queríamos por aquí era empezar a detectar cuáles pueden ser lo que te lleva a participar en este tipo de trabajo. Vemos que, sobre todo, que hay una esencia de gente que viene con compañeros de trabajo y luego una distribución algo homogénea entre quienes acuden solos, quienes acuden con amigos y, por último, quienes acuden con familiares. En relación con la motivación, también planteamos esta pregunta que tiene que ver con el esfuerzo para acudir a la actividad de voluntariado. Vemos que la mayor parte de las personas que acuden vienen de espacios que están entre 15 minutos y media hora, ¿no?, de distancia. No especificábamos el medio de transporte, se supone que vendrán en coche la mayoría. Pero también es significativo que 7 de los encuestados vienen hacen un recorrido de más de una hora, ¿no?, para acudir a las tareas de voluntariado. Ya estamos terminando. Bueno, simplemente pues, aquí también preguntamos por qué tipo de actividades se habían desarrollado, si han desarrollado algún tipo de aportación económica para el bandero. Esto es muy significativo. Prácticamente la mitad nunca han hecho una aportación económica, lo cual contrasta, ¿no?, con, digamos, la fidelización que tienen los trabajos de voluntariado, ¿no? Y aquí lo podemos conectar con el tipo de trabajo de voluntariado que se realizan, ¿no?, por recogida de residuos, restauración del medio, eliminación de especies exóticas. Cuando preguntamos por el tema de donaciones, se ve claramente, ¿no?, cuál es el perfil, ¿no?, cuál es el interés principal de este tipo de personas. Aquí lo que les pedíamos era que valoraran, ¿no?, cuáles eran los beneficios de estos distintos tipos de acciones que desarrollan la entidad de custodia, acciones en las que ellos se implican. Vemos un poco cómo domina, ¿no?, el tema de conservación de la biodiversidad, restauración del paisaje, como otros, como la prevención de cambio climático. Paradójicamente, para el proyecto no aparece como una de las prioridades, tampoco la prevención de incendios, ¿no? No están todas las preguntas porque hay algunas que no hemos querido colocar, porque, bueno, necesitan un tratamiento un poco más detallado. Aquí ya preguntamos directamente cuál era la motivación principal y exigíamos que solo dieran una respuesta para no distorsionar. Vemos que la mayoría de voluntarios, su motivación principal es sentir que su trabajo cuida el medio. No aparece aquí completa la pregunta, pero yo creo que la sé. Seguido de aquellos que
cuya motivación es sentir que con su trabajo ayudan a Fraga do Mandeo a conservar el medio. Vemos que hay una tendencia, una predisposición a la acción directa. Ya cerrando la cuestión de la pregunta 36, preguntábamos si esa motivación principal se había sentido, bueno, pues realizada con el trabajo que habían realizado. La mayoría están de acuerdo, solo uno dice que no. Bueno, ahora que quién es. Hay una valoración claramente positiva, ¿no? 100% de trabajo que ellos han registrado, que los montan en realizado en Fraga do Mandeo, una valoración incluso más positiva del trabajo que se realiza por Fraga do Mandeo, y ahí quedaba. Básicamente, esto para mostraros una sola de las variables, la variable de trabajo, la complejidad del contexto en el que operan las entidades ejecutoras, ¿no? A través del análisis de entrevistas que realizaremos con entidades, también entrevistas en profundidad que vamos a realizar con algunos de los voluntarios, pues intentaremos no llegar a este nivel también de complejidad a la hora de entender las otras variables, la variable dinero y la variable tierra. Y bueno, yo lo dejo aquí. Moitas gracias a todos, como decía Fernando, creo que sería outra oportunidade, creo que son temas moi diversos, moi amplios, e seguramente teñamos curiosidade por coñecer máis en detalle algún deles. Haremos un turno de preguntas, se estades de acordo, que estou un pouco máis formal, e, bueno, despois que Fernando nos conte como capaz de concentrar toda esa información na sola calidad de libertad.